Si alguna vez has sentido que hay algo más detrás de tu relación con la comida, si alguna vez tu cuerpo te ha parecido un misterio que no logras comprender, entonces estás exactamente donde debes estar. Porque este no es un video más sobre dietas, sobre cuerpos ideales o sobre soluciones rápidas. Aquí vamos a entrar en un territorio donde pocos se atreven, el vínculo secreto entre el alma y la carne, entre lo que se ve y lo que permanece oculto. Y es que, ¿y si el exceso de peso fuera solo un síntoma? ¿Y si la verdadera carga no estuviera en el cuerpo, sino en algo más profundo, en el espíritu? Esta es la pregunta que muchas tradiciones han insinuado, pero que pocas se han atrevido a mirar de frente. Lo que llamamos pecado, en las escrituras antiguas, no siempre se refería a un acto externo. Muchas veces, hablaba de un desequilibrio, de una desconexión sutil entre el ser humano y su diseño divino. Los esenios, por ejemplo, una antigua comunidad mística cercana al linaje de los profetas, hablaban del cuerpo como el templo viviente, una extensión física del alma. Para ellos, cada célula era un reflejo del orden cósmico. Cuando el alma se desequilibraba, el cuerpo lo mostraba, no como castigo, sino como mensaje. El exceso, la acumulación, la pesadez, no eran simplemente consecuencias de hábitos, sino señales espirituales de que algo en el interior había perdido su armonía original. Imagina el cuerpo como un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de ti, pero distorsionada. Te miras, pero no te reconoces. Intentas cambiar lo externo, sin darte cuenta de que la fractura está en lo invisible. Y ese es el punto de partida. Lo que pesa muchas veces no es la grasa, es la culpa, la ansiedad, el hambre de algo que no se sacia con pan. En este viaje vamos a explorar cómo el pecado y la obesidad están entrelazados no desde el juicio, sino desde el símbolo. Vamos a descifrar las claves ocultas en las escrituras que revelan cómo el cuerpo guarda memorias espirituales, cómo el alma grita a través de los excesos, y cómo se puede volver al centro, no desde el control, sino desde la compasión. Y mientras avanzamos, descubrirás que dentro de ti no solo está el problema, también está la salida, porque todo lo que el alma codifica también puede transmutarlo, porque todo peso que se arrastra puede convertirse en vuelo. El cuerpo no es una máquina, no es un objeto que simplemente acumula calorías, ni un enemigo al que debemos someter con fuerza de voluntad. El cuerpo es un templo, pero también es un campo de batalla espiritual. En él se libran guerras silenciosas, batallas que no se ven, pero se sienten. Cada tensión, cada inflamación, cada exceso es una señal de un conflicto más profundo. Un desajuste entre la vibración de tu alma y la forma en que habitas tu carne. En la tradición cabalística, el cuerpo es llamado la vasija, una copa que ha sido creada para contener la luz divina. Pero cuando esa vasija se rompe, por trauma, por culpa, por olvido, comienza a desbordarse, y lo que se desborda busca llenarse con lo que encuentra: comida, placer, distracción. No porque el cuerpo sea débil, sino porque el alma está gritando, y nadie la escucha. La metáfora es clara. Cuando el templo interno se oscurece, buscamos encender velas en el exterior. Pero esas luces externas no duran. Son fugaces, como el sabor que calma por un instante y luego deja más vacío que antes. Porque lo que realmente duele no es el hambre del cuerpo, es el hambre del espíritu. La ciencia moderna ha comenzado a vislumbrar esto. Estudios sobre la somatización muestran que emociones reprimidas, rabia, tristeza, abandono, se alojan en el cuerpo como peso, como inflamación, como grasa visceral. El cuerpo no olvida. Él guarda, encapsula, protege, pero también clama por liberar. Ignorar esta dimensión espiritual del cuerpo es como tratar de curar un árbol podando sus hojas, sin mirar la raíz. Es por eso que tantas personas fallan una y otra vez. No porque no tengan disciplina, sino porque están luchando en el lugar equivocado. El problema no está en el plato, está en el alma. Los sabios antiguos entendían esto. Por eso el ayuno no era una dieta, era una ofrenda. Por eso el silencio no era ausencia de palabras, sino espacio sagrado donde el alma podía hablar.
Por eso el cuerpo era preparado como un altar, no como un enemigo que debía ser doblegado. Cada vez que te juzgas por cómo te ves, estás atacando el mensajero, estás rompiendo el espejo sin mirar lo que refleja. Pero cuando comienzas a honrar al cuerpo como canal sagrado, algo cambia. El peso empieza a soltar no porque luchas contra él, sino porque escuchas lo que quiere decirte. Y así, el cuerpo deja de ser prisión y empieza a ser oráculo. El pecado. Esa palabra tan temida, tan malinterpretada, tan cargada de culpa, durante siglos se ha usado como látigo, como castigo, como señal de vergüenza. Pero en su raíz más antigua, en el hebreo original, pecado no significaba ser malo, sino errar el blanco, perder el camino, olvidar quién eres. Y ese olvido pesa, pesa en el alma como una piedra atada al cuello. Se convierte en ansiedad, en necesidad de llenar vacíos, en hambre que no tiene forma. Porque cuando olvidas tu esencia divina, comienzas a buscar fuera lo que ya habita dentro. Así nace el ciclo: comer para calmar el alma, y después sentirse más perdido que antes. El apóstol escribió una frase desconcertante: su Dios es el vientre. No hablaba de glotonería superficial. Hablaba de cuando el deseo se convierte en altar, de cuando se adora al consuelo inmediato porque se ha perdido la conexión con la fuente eterna. Comer no es el problema. Es lo que intentamos silenciar con la comida, lo que revela la verdadera herida. Imagina cada exceso como una oración inconsciente. Una súplica: quiero sentirme completo. Pero esa plenitud no viene en porciones, ni en dulces, ni en rituales vacíos. Viene cuando se restablece el vínculo sagrado entre el alma y su origen. Y hasta que eso no ocurre, todo lo que entre al cuerpo será un sustituto, una imitación de lo sagrado. Porque el hambre del alma no se sacia con pan. Ya lo decía el maestro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra no es un sonido, es la vibración que ordena el caos interior, la voz que recuerda lo que fuiste antes del miedo. Cada emoción que se traga, cada perdón que se posterga, cada tristeza que no se abraza, se queda dentro, se convierte en peso, en capas, en armaduras que protegen, pero que también aíslan. El cuerpo se vuelve un escudo, pero también una cárcel. Y lo más triste es que nadie lo ve. Nadie escucha el clamor del alma. Te dicen que comas menos, que hagas ejercicio, que controles tus hábitos. Pero, ¿quién te enseña a liberar la culpa? ¿Quién te guía a abrazar tu sombra? ¿Quién te recuerda que tu cuerpo no es tu enemigo sino tu mensajero? Cuando el pecado es comprendido como desconexión, deja de ser una condena y se convierte en una invitación a regresar, a recordar, a reconciliar. Porque el verdadero perdón no comienza afuera. Comienza en el vientre, donde el alma aprendió a esconder su dolor. No es el cuerpo el que está roto, nunca lo estuvo. Lo que se ha fragmentado es la conexión invisible que une tu esencia divina con la forma que habitas. El peso que cargas, aquello que te oprime, no es solo tejido, es historia, es vibración densa acumulada por años de silencio, de negación, de olvido de lo sagrado. Porque nadie te dijo esto, que el cuerpo engorda no solo por exceso, sino por defensa. Engorda porque no sabe cómo pedir ayuda. Porque cuando el alma ha sido herida, cuando ha sido traicionada, cuando ha sido ignorada, empieza a cubrirse de capas, como quien se abriga para protegerse del frío del mundo. Pero ese abrigo, con el tiempo, se vuelve un muro. Y detrás de ese muro queda encerrado un espíritu que solo quiere ser visto. Aquí está la verdad que pocos se atreven a decir: el exceso de peso puede ser un grito espiritual. No es debilidad, no es falta de carácter. Es una estrategia antigua del alma para sobrevivir cuando nadie la escucha. Una forma simbólica de proteger lo más frágil, lo más puro, lo que aún no ha sido sanado. Y entonces, mientras tú luchas contra el cuerpo, el alma observa en silencio, esperando que dejes de pelear con el espejo y empieces a mirar lo que ese reflejo quiere mostrar. Porque el problema no es el reflejo, es la mirada que se niega a ver más allá de la superficie. Este es el momento de romper el hechizo, de dejar de pensar que la obesidad es una falla,
y comenzar a entenderla como una forma de expresión energética, como una manifestación del alma que aún no ha sido traducida. No necesitas más fuerza, necesitas más verdad, más compasión, más presencia. Hay un conflicto profundo entre la tradición que despierta y el dogma que condena. Por siglos se nos enseñó a temer al cuerpo, a castigarlo, a dominarlo como si fuera una bestia salvaje. Pero las enseñanzas ocultas, esas que sobrevivieron en manuscritos perdidos, en sabidurías prohibidas, nos susurran algo distinto. El cuerpo es sagrado, es sabio, es espejo, es templo. Y cuando tratas al templo con reverencia, algo cambia. La lucha se disuelve. La comida deja de ser castigo o escape. El hambre se transforma en oración. Ya no comes para huir. Comes para honrar. Ya no odias tu reflejo. Lo bendices. Porque en él empieza el retorno. El verdadero peso que te impide avanzar no está en la balanza. Está en tu campo vibracional. Y cuando entiendes esto, cuando lo sientes en cada célula, algo se libera. La prisión se abre. Y lo que parecía un castigo, se revela como un portal. Un llamado sagrado a regresar a casa. Y cuando por fin comprendes que el cuerpo no es enemigo, que el exceso no es condena, sino clamor, entonces llega el momento de responder. No con más control, no con más castigo, sino con presencia, con ritual, con una práctica que no sea solo física, sino sagrada. Porque el alma no sana con reglas, sana con símbolos, con actos que la reconecten con su origen. Imagina esto: el ayuno no como dieta, sino como vacío consciente, no como privación, sino como espacio limpio donde la voz de lo alto puede descender. Así como el pueblo fue llevado al desierto para ser purificado, así también tú puedes entrar en tu propio desierto interior, no para sufrir, sino para escuchar. El vacío tiene un poder que asusta, porque en él no hay distracción, no hay sabor que tape el dolor, no hay dulzura que esconda la tristeza, solo tú, tu aliento y lo divino. Por eso, el ayuno era una de las herramientas más elevadas de los profetas, no como castigo al cuerpo, sino como ofrenda de apertura, una puerta que se abre desde dentro, y si no puedes ayunar, respira, pero no de cualquier forma. Hazlo como si cada inhalación fuera una invitación a volver al templo, como si cada exhalación fuera una entrega de peso invisible, porque en la respiración habita el espíritu, desde el principio. Sopló en su nariz aliento de vida. El primer acto de creación fue una respiración. También puedes caminar en silencio, no para quemar calorías, sino para despertar conciencia. Siente cada paso como una oración, cada movimiento como un regreso, cada momento sin comida como una oportunidad para digerir emociones, memorias, palabras no dichas. Pero hay un obstáculo sutil, que muchos no logran atravesar: el miedo al vacío. Porque cuando se apaga el ruido externo, emerge el eco interno. Y ese eco, a veces, trae fantasmas, culpa, recuerdos, heridas antiguas. Es allí donde debes quedarte. No huyas. No corras a comer para silenciar el dolor. Quédate. Siente. Acompaña a tu alma como quien cuida una herida sagrada. Porque solo atravesando ese umbral se puede acceder al manantial oculto. A la ligereza que no viene del hambre, sino del perdón. Al alivio que no nace de la restricción, sino de la reconciliación. Esta práctica no se trata de perfección, se trata de presencia. Cada día que eliges habitar tu cuerpo con compasión, cada comida que bendices en lugar de devorar, cada silencio que honras en lugar de temer, estás sanando. No solo el cuerpo, estás sanando el vínculo sagrado entre carne y espíritu. Y en ese vínculo restaurado, comienza la verdadera transformación. Hay un instante, tan sutil como poderoso, en el que todo comienza a cambiar. No es cuando el cuerpo se vuelve ligero, sino cuando el alma deja de esconderse. Es un despertar que no se mide en kilos, sino en claridad. Como si de pronto, dentro de ti, se encendiera una llama antigua. Una llama que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Es el momento en que el templo interior empieza a brillar.
No porque se haya alcanzado un ideal externo, sino porque el cuerpo y el alma, después de tanto tiempo, por fin caminan juntos. Y en esa unificación sagrada aparece una nueva energía. Una fuerza que no necesita demostrar nada, porque ya lo comprende todo. Te miras al espejo y ya no ves lucha, ves proceso, ves belleza en lo imperfecto, ves una historia de resistencia, de transformación, de alquimia viva. Porque eso es lo que eres ahora, un alquimista, un tejedor de lo invisible. Alguien que ha aprendido a transformar peso en poder, herida en sabiduría, carne en conciencia. Y desde ese lugar, algo ocurre también afuera. Las personas lo notan. Tu energía cambia. Tu mirada se vuelve más profunda, más suave. Tu voz tiene otra vibración. Tus decisiones se alinean con lo verdadero. Ya no comes para llenar, sino para nutrir. Ya no vives para esconderte, sino para expandirte. Este estado no es una meta, es una consecuencia. La consecuencia de haber cruzado tu propio desierto interior, de haber caminado entre las sombras sin rendirte, de haber escuchado a tu cuerpo cuando todos te decían que lo callaras, de haber perdonado, llorado, respirado y continuado. Y entonces recuerdas esa promesa antigua, susurrada desde el principio. El que habita en el secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una metáfora lejana, es real. Porque cuando habitas el templo de tu cuerpo con conciencia, también habitas el templo del espíritu. Te haces uno con él. La liberación llega, no como euforia, sino como paz. Una paz que ya no depende del espejo, ni del juicio ajeno, ni de la balanza. Una paz que nace del centro, como manantial secreto. Como perfume que emana desde el alma restaurada. Este es el renacer, no desde lo físico, sino desde lo sagrado. Un renacer que no necesita aplausos, porque ya tiene verdad. Un renacer silencioso, pero poderoso. Como el amanecer, que no grita, pero lo transforma todo. Y al reconocer esa nueva luz en ti, comprendes. El camino nunca fue solo para perder peso. Fue para recordar quién eres cuando dejas de cargar lo que no te pertenece. Y ahora, comienza el verdadero viaje. Porque cuando sueltas el peso invisible, no solo recuperas tu cuerpo, recuperas tu misión, esa misión silenciosa que siempre te acompañó, incluso cuando no la veías, porque el alma nunca olvida. Solo espera. Espera el momento en que estés listo para recordar. Ya no comes por ansiedad. No huyes del vacío. No vives para esconderte. Ahora caminas con presencia. Cada alimento es sagrado. Cada respiración es oración. Cada elección es una construcción interna. Has cruzado el umbral. Has despertado del sueño de la autoexigencia. Y estás construyendo el templo desde adentro. Eres como el maná que caía en el desierto. Alimento que solo servía si se recogía con fe, con gratitud, con obediencia al momento presente. Porque el maná no se acumulaba, no se controlaba, no se guardaba. Así también es el nuevo tú, ligero, fluyendo, en comunión con lo invisible. Tu cuerpo ya no es un campo de batalla, es un jardín, un templo, un instrumento sagrado. Cada célula vibra con una nueva melodía, y desde esa melodía, creas realidad. Atraes, manifiestas, sanas. Pero esto no termina aquí, porque quien ha despertado, tiene una nueva responsabilidad, no hacia los demás, sino hacia lo eterno que habita dentro. Has probado la libertad, y ahora eres llamado a custodiarla, a protegerla del ruido, del ego, del viejo patrón que a veces querrá volver. Pero tú ya no eres el mismo. Ahora eres el arquitecto del invisible. Sí, tú, que un día creíste que el problema era tu cuerpo, que pensaste que estabas roto, que viviste atrapado entre culpas y dietas y etiquetas. Hoy sabes que todo eso fue solo parte del velo, que el verdadero peso nunca fue físico, y que la verdadera solución nunca vino de afuera. Has nacido de nuevo, y como todo nacimiento, esto trae una misión, no para salvar al mundo, sino para caminar con verdad, para inspirar con tu presencia, para tocar otras almas que, como tú, también cargan su propio peso en silencio. Así que camina, camina suave, camina con propósito. Y cuando el miedo vuelva, porque volverá, recuérdalo,
Ya habitaste el vacío, y no te destruyó. Al contrario, te reveló, como escribió un sabio del pasado. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino ya está entre ustedes. Y tú, buscador, lo llevas dentro, siempre lo llevaste. Solo necesitabas recordarlo.